Ah, gracias. Es la adoración de los pastores, de los reyes, perdón. Si se fijan, pues está Melchor, Gaspar y Baltasar. Donde nos dimos cuenta también de que el montaje fue aquí, son en esos personajes que se ven chiquitos, los 4 soldados que se ven allá abajo. Entonces, como que Alcíbar no vino a este lugar y no supo que estaba este lavamanos ahí. Entonces mandó el cuadro completo. Recortan los personajes de ahí y se los montan y ustedes no logran ver la unión. Porque los oficiales deben tener esa habilidad, ¿no? Para hacer como la misma técnica que la artista. Los oficiales pintaban fondos, pintaban los ropajes de los personajes generales, en donde se ve la mano o donde podemos buscar cuando no tenemos la firma de qué autor es sobre rostros y sobre manos. Todo lo que es piel sí la tenía que hacer el artista. Y cuando hay una mano ahí mal puesta, también lo sabemos. Toda esta línea media, ustedes ven que sobrepasan las altas banderas de este nivel medio. Y con el análisis de luz UV vimos que estaban corridas esas banderitas, ¿no? Entonces quedaron mal puestas y corrigen. Aquí, en sitio, corrigen con oro. Esta pintura está siendo estudiada por la Escuela de Restauración de la Ciudad de México, que es de Lina, y ya llevamos pues casi el 90% del análisis que se le puede hacer, y lo que se va a buscar ahora es si Alcíbar en algún momento se paró en Aguascalientes o no, y eso se puede inferir a través de las pinturas. Wow. ¿Y por qué no llegaron los españoles con las? No son españoles, son soldados romanos. Ah, ya, ok. Que eran, bueno, romanos o de aquellas tierras que acompañaban a los reyes, porque los reyes viajaban Pero sí tienen con su séquito. pero sí tiene la vestimenta al estilo romano. Y luego también la iluminación. Vean, la iluminación nos habla de la importancia de los personajes. De todos los personajes que ven en el cuadro, ¿cuáles están más iluminados? El niño y la mamá. El niño y de la Virgen y del niño, ¿cuál tiene más luz? El mismo niño. ¿Y dónde está San José? Abajo María. Exactamente. ¿Por qué? Porque la función de San José en el nacimiento y obviamente en la adoración de los reyes es de discreción, ¿verdad? Es el santo de la humildad, el santo del silencio. En el Evangelio en ningún momento se ponen palabras de San José, entonces es el santo de la humildad y la misma pintura, la iconografía nos habla del papel que él tuvo muy discreto atrás de la Virgen y están muy iluminados Jesús y María. De hecho, no sé si se cataloga como dentro del claroscuro este cuadro. Después se cayó en el tenebrismo, fue todavía más oscuro, todas las imágenes y solamente la luz estaba ubicada en aquellos personajes que había que resaltar. Entonces aquí estamos hablando del claroscuro, ¿verdad? Donde vemos caras que apenas se alcanzan a distinguir y se contrasta con la luz la importancia de los personajes. Los reyes, se fijan, ya tienen un poco más de luz, se distinguen más detalles a comparación de aquellos que están atrás, por ejemplo. De hecho, en la parte de arriba del cielo, se me olvidó comentarles que este cuadro tuvo una intervención muy mala en algún momento de la historia, y eso que ven ustedes rojito es que le borraron el color en una limpieza mal hecha. Entonces, también lo teníamos en la línea, de lo que llevamos trabajado, esa línea ya se difuminó ese horror que hicieron. Y el otro que limpiaron y que ponían en gravedad el concepto del cuadro era la Virgen María, porque la querían para una revista y pintaron y trabajaron en todo, no les importó. Entonces, lo que les digo, se trabajó la línea media y lo que nos falta es trabajar que se rompió de la parte de arriba, en esta curva ya se rompió un travesaño y eso hace que se suelte el pelo. Entonces tenemos que desmontar todo el cuadro, que ya hemos hecho ese tipo de cosas en Catedral, ya lo hicimos, y se corrige esa madera y se vuelve a tensar y nos recupera todo esto que ustedes ven arrugado ahorita, se va a recuperar. ¿Ya vieron la estrella de Belén?
Sí. Me se alcanza a distinguir. Y para los demás hay dos niñitos ahí. Son los pajes del rey que está. Son sus pajes. Acá también miren que trae pajes. Son otros dos personajes que acompañan, que complementan la escena bíblica. Claro que la escena bíblica no dice aquí van estos soldados ni los pajes, ni siquiera la Biblia dice que eran tres. Nada más dice los pastores y los reyes. Eso habla de la tradición. Sí, y toda esta cosa que se ve aquí, que era la que les decía, esto no les salta, esto no les... A mí sí, nomás se les... Si lo captaron, que no tiene nada que ver. Se pidió el permiso para ponerlo porque el padre estaba como en esta idea. Estando el padre presente, él sabe lo que me toca padecer y a ellos con nosotros, por supuesto, pero se negocian cosas con tal de poder entrar a intervenir esta pintura o de lograr barrer una azotea. O sea, se tienen que estar negociando estas cosas porque es cierto que perdimos mucha credibilidad en gobierno y no todos somos así. Entonces, esta parte se negoció, se autorizó porque tiene 3 pijas y las puedo quitar, ¿no? En algún momento se va a recuperar la pintura mural también en esta zona, se quita esta y nos queda una ventana abocinada, que es nada más esto que se hace así para atrás. Tenía ventilación, ya no la tenemos, está asfixiante este lugar. Pero, y la sacristía podría haber estado en este lugar por el lavamanos, ¿no? Y ahorita está en esta parte trasera. Esa la parte trasera sería el camarín de la Virgen, entonces, ¿no? El Es camarín o no. Es anexo nuevo. Sí, son los agregados que se van viendo. Desde azoteas podemos ver uniones de un cuarto y otro. Este lado lateral también se modificó. ¿Y qué más les cuento de San Marcos? El otro cuadro, pues es San Juan Bautista. En algún momento utilizaban este espacio como bautisterio. Sin embargo, el autor es el que está... Martínez Soto. Ajá. Martínez Soto es el mismo que pintó la calle de la entrada el de las ánimas, el de la Virgen de Carmen, que está de este lado, es el mismo. Es un pintor, pues, podríamos decir que importante y prolífico, aunque luego tiene pintura no tan artística, del siglo pasado, Martínez Soto. Él fue el que decoró también el templo del Ave María. Los que conozcan el Ave María, volteen a los lados donde se alza así los muros, ahí hay varias pinturas, también son de Martínez Soto. Como que él tenía mucha amistad con el obispo don Salvador Quesada Limón y con algunas congregaciones, por ejemplo las maestras católicas también tienen varias pinturas de él. También él hizo algunos de los cuadros que vimos de los obispos ahí en catedral. Me parece que él hizo el de don Salvador Quesada Limón y creo que también alcanzó a hacer el de don Rafael Muñoz Núñez, porque él ya falleció. Y entonces se pueden ver por ahí, debe tener la firma. Y se distinguen sus cuadros por los colores que utiliza, así como medio chillantes, ¿verdad? Medio chillantes, y lo que decía, o sea, aquí se contrasta un cuadro virreinal a un cuadro ya moderno. El estilo, pues es mucho más bonito, sí. Algo bien interesante es lo que ahorita nos señalaba Tere, ¿verdad? Los aprendices, los oficiales, los maestros. Eso mismo se vivía con los retablistas. Por ejemplo, ayer alguien le preguntaba a Cristian en la cuestión de la iconografía ahí en el camerín de la Virgen de San Diego. ¿Sí? Entonces, los retablistas tenían también esto. O sea, tenían que irse enseñando y obviamente tenían que empaparse de la teología. Si la gente no sabía leer y escribir, a través de los retablos se les evangelizaba. Entonces, no era que desde que yo llegaba ya, yo le hago un retablo, ¿no? A ver, ¿qué lo respalda? ¿Con quién ha estudiado? ¿Quién es usted? El yerno de Felipe de Ureña, que fue el que diseñó el camerín de la Virgen de San Diego, obviamente trabajó mucho tiempo con su suegro. Y su suegro fue el retablista más importante y también él diseñó varias de las portadas de los templos de esta región centro-occidente de México. Él trabajó mucho en Guanajuato, en Querétaro, aquí en Aguascalientes también estuvo presente y el yerno se queda aquí porque se casó y Felipe de Ureña se va y él
y él se queda aquí trabajando. Pero obviamente él ya había estudiado, ya había trabajado con el suegro, pues ya sabía cómo hacer los retablos y había estudiado iconografía, ¿verdad? Y por eso pueden diseñar y pueden decir, a ver, lo que nos decía ayer Cristian, todo el camerino está en torno al número 8 y en torno a la simbología de la Virgen María. Entonces no es que lo haya inventado, lo estudiaban, lo diseñaban y luego se presentaba el proyecto a los padres, porque los padres pues estudiaban teología, ¿verdad? Y ya entre el artista y el sacerdote pues llevaban a cabo la obra, o sea, el padre decía así y conseguía los benefactores, o como ayer don Pedro Rincón, pues él era quedó como dueño del mayorazgo, entonces pues él mismo patrocinó. Aquí empezó el señor cura Larrategui. Colón de Larrategui, me parece que él también fue, acuérdense que yo les dije de cuando fuimos a catedral, un personaje muy importante para nuestra ciudad. Que figura en la pintura de la sacristía. Sí, él patrocinó la pintura de la Virgen del Loreto y los cuadros de los apóstoles. Y estaba la pintura. Colón de Larrategui y promovió también el centenario de la verdad. Que empezara la construcción del más grande, empezó él. Y también les comento que, bueno, ya se fija la diferencia entre un historiador y la restauradora. Yo me voy a la materia. Esa pintura de catedral, a la hora de limpiar y quitar el barniz amarillo, que cuando le ponemos una capa amarilla a todos los colores nos cambian de color. ¿A qué color cambiaría el rojo? Naranja. El azul al verde. Y ahorita vamos para ver si no va. Pero bueno, ahí también limpiaron al señor cura Colón de Larrategui y le hicieron lo mismo que a la Virgen. Entonces cuando vamos a restaurarlo también es de, si se pasaron, quitan todo el barniz con el riesgo de llevarse pintura. Y una restauración profesional no quita todo el barniz. Bajamos nivel, entonces como que le vas quitando películas amarillas y llegamos a un tono que todavía está protegida la pintura. Para también no negar una técnica de factura original, porque ahí todavía podemos analizar el barniz que está amarillo. ¿Y qué imagen es la que nos ha cambiado nuestra forma de verla? La Virgen de Guadalupe. Cuando el barniz amarillo se volvió un tono verdoso el manto. El manto es un manto celeste, está representándonos el cielo, tiene que ser azul. Y hoy nos venden las imágenes con un manto verde, porque no se lleva cuenta que se amarillo. Pero bueno, entre otras cosas maravillosas que también nos dan la jerarquía y la importancia que pudo haber tenido San Marcos, y el padre me está viendo ahí en la camarita, miren, porque todo esto está protegido. Cuando venimos a hacer inventario, que a partir de que no conocemos lo que hay, pues no sabemos qué vamos a proteger. Entonces primero tenemos que saber qué hay. Y vean este nivel de capa fluvial. Si me ayudan por allá. Y es hilo de oro. Hilo de oro. ¿Sí? La capa fluvial. Estas las usaban para ciertas ceremonias, como con grado de importancia que el padre les puede decir más. Pero vean el nivel de trabajo que tienen estas capas. Y que tampoco ya no coincide el satín que tenemos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tienen que actualizarlas. Pero no tanto. con un mantenimiento oportuno podríamos haber librado los textiles, ambos textiles. También tenemos libros, documentos. Lamentablemente en muchos espacios ya perdimos nuestros libros de gobierno. ¿Qué nos decían los libros de gobierno? Este inventario que hoy no tenemos. ¿Qué teníamos? ¿Cuánto teníamos de qué? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto costó? Hoy no tenemos ese registro porque se perdió el documento, porque el documento termina siendo lo menos importante. Los textiles también son muy poco valorados. Esto, cuando yo empiezo ese registro, pensando que no iba a haber más que lo que está en el templo de San Marcos, salen cerca de 200 textiles. No del mismo nivel, pero son 200 textiles antiguos que pues bien nos podrían armar una muy buena colección. Estamos pensando con el padre si le da oportunidad de en algún momento hacer un montaje de una exposición aquí de los textiles que tiene San Marcos.
¿Cómo cuánto costará? ¿Se llama capa de qué? Pluvial. Hilo de oro. Sí, depende. Sí, primero de que se encuentre la calidad, porque hay hilos de oro no tan finos, hay unos muy finos. Y luego, por ejemplo, ¿de dónde lo mandé a hacer? Se lo mandé a hacer a España, que siguen teniendo las técnicas así como más originales. Pues va a salir carísimo, le puede salir yo creo que hasta 100,000 pesos. Si nos quiere donar una para la parroquia es bienvenido. Y para los jueves de Corpus, aunque yo no uso la capa pluvial, a mí es la vestimenta que menos me gusta. Yo no la uso, ¿verdad, María? Pero sí usaría una de esas, ¿verdad? Digo, si se la mandara a hacer. Una vez al año a lo mejor sí. Y a lo mejor aquí se puede conseguir quizás hasta 20,000 pesos de buena calidad. 10,000 pesos, pero sí es muy caro. Los textiles, como dice Tere, sobre todo los sacerdotes, porque los laicos no tienen acceso a los textiles fuera de los sacristanes, pero los sacristanes trabajan de acuerdo a lo que el padre les dice. Entonces, quienes no hemos valorado los textiles somos los sacerdotes. Ahí es una realidad. Ahí en la parroquia, en una de las comunidades, que tenemos un acervo pobrecito, pero más o menos de la época, se perdieron 5 ornamentos de guitarrita porque se mandaron quemar. Se mandaron quemar. Entonces dices, ¿cómo? O sea, también eso nos da a entender la antigüedad de la comunidad y la importancia que en su momento pudo haber tenido. Quizá no como el pueblo de San Marcos, quizá no como lo que ahora es catedral, pero quiere decir que había culto ahí y no en todos los pueblitos había celebraciones. Entonces, pues eso se perdió ya. De hecho, ni les voy a decir en qué comunidad, para que se queden con la duda, pero una de las comunidades de la parroquia. Entonces, y yo lo veo como hojitas de libro que nos cuentan la historia completa, le arrancan hoja, pero a veces le arrancan un capítulo completo. Sí podemos interpretar, pero es cierto que si nos ayudan a conservar, bueno, tenemos la historia. Ustedes sí saben que si conocemos la historia no la repetimos, ¿no? No tendemos a repetirla. Vamos con los sonidos. Esta es madera, ¿no? ¿Sí escuchan? ¿Toca madera? Esta es madera, igual de sólida. Empezamos desde las bases. Las bases también se las pueden cambiar. Les pueden dejar la misma base de madera y cambiarle las esculturas. ¿A qué suena? Yeso, hueco. Papel. El yeso suena así. Eso es importante. Suena como a cartón. Entonces, es madera. Eso es fibra de vidrio. Es madera. ¿Escuchan? Muy cercano el sonido, así que vamos a confundir. Estos son telas encoladas. Una tela que se le da forma y se rigidiza para que quede así. Ya eran trampas de los escultores y entonces ya nada más trabajamos las manos, la cara y los pies. Estos van a ser de madera. Aquí podemos tocar y si no tocamos acá no nos dimos cuenta que hay materiales distintos. ¿Y eso cómo lo van a poder diferenciar? Con el movimiento que tiene el textil. Si el textil es rígido, es como muy recto o solo tiene pliegues sencillos, es de madera y es del siglo XVII. Si empezamos a tener movimiento, ya tienen un mejor manejo de la madera, pero también pueden empezar a hacer este tipo de cosas, usar telas encoladas. Y cuando lleguen las esculturas a ese grado en el que ya las podemos vestir, ya no trabajan como tal el vestuario del cuerpo, los dejan en color azul. Algunas lo habrán visto si ayudan a vestir santos. Ese es del siglo XIX. Entonces, la escultura, si yo no leo el edificio porque no soy arquitecto, puedo leerlo a partir de las esculturas, pero también a partir de las pinturas, ¿no? Y lo único que podemos reafirmar es que San Marcos siempre ha tenido vigencia para la comunidad de Aguascalientes. Algunas veces más y otras veces menos. Pero bueno, empezamos a No, Teresita la dije. yo dije, ya me sí, está. Teresita. Ya la anda copiando, sí. Y cuando fue pues de madera, y nada más ahora todos de madera, no solo las manos y la cara, no sé, congelar, no sé qué sea, y trae vestimenta de la normal. Ese es el vestimenta. ¿Qué tal? Todo el vestuario. Sí, todo es madera. Todo es de madera. Todo es madera, con todo es madera se ve. con esto, con telas encoladas, siglo XVIII. La tela se dice. Que nada más viene de color azul liso
o de algún color, pero es liso Todo el el cuerpo. cuerpo es madera. Lavan las manos. Labrado Ajá. el cuerpo. Sí. O lava las manos. Pero no está vestido el cuerpo. Con una tela normal. Siglo XIX.